Está Javier Cruz Angulo, él es doctor en Derecho, director de la Clínica de Interés Público del CIDE. Gracias, doctor, por estar esta noche por acá. No, gracias a ti y a tu público. Buenas noches. Cuéntenos un poco desde su visión, por supuesto, mucho más dura, me refiero a con conocimiento absoluto de lo que significa estar frente a la Corte, lo que significa ser declarante. ¿Qué sucedió hoy en San José, Costa Rica? Lo que es importante destacar es que es la primera vez que las víctimas tienen un tribunal que realmente las está escuchando. Y que esto es parte de la satisfacción, es decir, es parte, el propio proceso está haciendo justicia a las víctimas. O sea, en sentido contrario de lo que pasó aquí en México cuando ellas están declarando en el Ministerio Público que están siendo revictimizadas, hoy que están en el Tribunal de San José, las víctimas están clarificando la verdad, están frente a jueces que las escuchan, que están haciendo preguntas inteligentes para poder saber qué pasó en Atenco. Eso es lo más relevante de esto, que por primera vez un tribunal las escucha. ¿Por qué 11 años después, doctor? A ver, los trámites para poder llegar a Comisión Interamericana y después a Corte Interamericana son larguísimos. Hay que entender que es una comisión para todo el continente americano, una corte para todo el continente americano. Generalmente los casos duran de entre 10 a 20 años en llegar a la Corte Interamericana. Pero, ¿por qué a la Corte Interamericana? Por la ineficacia de las autoridades mexicanas. O sea, todos los sistemas de justicia internacional tienen una característica que es que son subsidiarios de la justicia doméstica. Si no funciona la justicia nacional, llegas a la justicia internacional. Y por eso es tan tardado, porque también tienes que cruzar por la justicia doméstica. ¿Qué nos está diciendo esto? No funcionó la justicia mexicana y por eso tuvieron que llegar a Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué se dijo en esta justicia doméstica? ¿En qué va este caso de estas 11 mujeres aquí en México? No pudieron llegar a nada. Llegaron a poner a disposición a 52 personas frente a jueces penales por los delitos de tortura. No han obtenido condenas, no están realmente investigando. Lo que nos platican en estas declaraciones, que son realmente brutales, son la mayoría delitos sexuales de una brutalidad absurda, ¿no? Y lo que estamos viendo es que no nos está informando el Estado mexicano que haya abierto las carpetas por violación. Lo que estamos viendo más son delitos de tortura, delitos de servidores públicos. Hoy estamos escuchando que realmente en el fondo sí hay tortura, pero también estamos hablando de delitos sexuales. Sí. ¿A qué pudo llegar el Estado mexicano? No tenemos condenas, no está justificando el Estado mexicano que haya obtenido condenas, que haya realmente esclarecido los hechos y que tampoco haya logrado satisfacer a las víctimas ni que haya logrado descubrir qué realmente pasó en Atenco. Y por eso está el caso en Corte Interamericana. ¿Cuándo fue la última vez que se habló en México del caso Atenco? La última vez fue en 2013. En 2013 el Estado mexicano comparece ante la Comisión Interamericana y el Estado mexicano reconoce absolutamente su responsabilidad. Tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como Procuraduría General de la República dice, sí, en efecto violamos derechos humanos. Queremos llegar a una composición amistosa con las víctimas. Las víctimas dicen no a la composición amistosa, que el caso siga su curso, pero ya hay una aceptación desde el 2013 de que hubo una violación a derechos humanos. Aquí hay una pregunta, es ¿por qué de 2013 a 2016 no pasó nada más en México? ¿No están explicando algo más en la Corte Interamericana? Digo, no sabemos. O sea, habría que escuchar al Estado mexicano, que es el que está en el banquillo de los acusados, pero lo cierto es que desde 2013 el Estado mexicano ya había reconocido responsabilidad en los hechos de Atenco. ¿Qué pasa después de ser escuchadas en este tribunal? ¿Qué puede hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos por ellas? Hay medidas muy clásicas de reparación en materia de derechos humanos, que es la restitución, propiamente hablando, que esto es como volver al pasado y restituir a una persona. A ver, esto no va a pasar, ¿no? De propio no estamos. Rehabilitación, que es una de las cosas que ya se discutió ante Comisión Interamericana en composición amistosa, y esto también parece que cuesta mucho trabajo porque las víctimas están desconfiando del Estado mexicano en cómo genera rehabilitación. Tercero, indemnización. Aquí la Corte Interamericana tiene que ser dura. O sea, la Corte Interamericana ha bajado la cuantía de las indemnizaciones y es importante que la Corte Interamericana vuelva a alzar la cuantía de las indemnizaciones como un mensaje claro de que esto no puede suceder. Y la medida más importante es la medida de no repetición.
que nos dé el Estado mexicano garantías de que esto no va a volver a pasar en México. Y la única manera de que esto no vuelva a pasar en México es que tengamos ministerios públicos capacitados, policía estatal capacitada, policía federal capacitada. Y regresamos al círculo, ¿no? Y se cierra el círculo otra vez de lo que hablábamos el lunes, tal vez, en este foro en donde Marilena Morera decía: urge policías competentes, capaces, y después regresamos a las críticas al nuevo sistema de justicia penal, en donde dicen, no, bueno, pues a ver, el nuevo sistema de justicia penal lo que hace es sacar a los delincuentes, y lo que dicen es, no sacan a los delincuentes, es garantista el nuevo sistema de justicia penal, se necesitan ministerios públicos mejor preparados, con mejores expedientes, para que le llegue a un juez, pues vaya, un expediente robusto en el cual se puede ejercer. Entonces regresamos como al mismo círculo, ¿no, doctor? Claro, es que ahí se cierra todo. O sea, de nueva cuenta, toda la estructura comienza por policía, ministerios públicos. Claro. Y si no funciona los cimientos de seguridad pública, procuración de justicia, no podemos pensar en administración de justicia. Entonces, si estamos tan débiles en los cimientos de toda la estructura, toda la edificación bajo la cual vamos a recibir justicia, efectivamente, tal como tú lo dices, vamos a regresar a este problema. Entonces, la Corte tendría que sentenciar en una sentencia tal vez que estuviera en las entrañas de las instituciones del Estado mexicano, que realmente hubiera una policía. Digo, ya tenemos muchísimas normas de género, el protocolo de la Corte con visión de género, leyes. Lo que pasa es que no se aplican, no se capacitan, o no se toman en serio, o sea, no se está interiorizando ni tenemos memoria de que pase esto. Entonces, en estas garantías de no repetición, sí. O sea, para que se regresar y cerrar el círculo, necesitamos regresar a policía municipal, a policía estatal, a policía federal y a ministerios públicos. ¿Cómo regresan estas víctimas de allá, de San José? Después de estas declaraciones, ¿cómo regresan a México? ¿Tienen algo más? ¿La Corte Interamericana de Derechos Humanos puede, voy a subrayar la palabra, estoy casi seguro que no, pero puede obligar al Estado mexicano a hacer justicia, tal vez, en regresar, abrir el expediente otra vez, que se vuelva a poner en un juzgado? La Corte Interamericana juzga estados. Esto es bien importante destacar. A ver. Es decir, la Corte Interamericana no puede decir X o Y funcionario violó la ley. La Corte Interamericana va a decir el Estado mexicano violó derechos humanos o no violó derechos humanos. Por el reconocimiento que hay por parte del Estado mexicano desde el 2013 de que violó derechos humanos, es casi imposible que la Corte no diga el Estado mexicano no violó derechos humanos. Lo más seguro es que la Corte va a decir el Estado mexicano violó derechos humanos, pero la Corte no puede individualizar quién los violó y en qué condiciones lo violó. Entonces, ¿qué es lo importante? Es que la Corte Interamericana, una vez que haya declarado que el Estado mexicano violó derechos humanos, genera una sentencia que se puede interiorizar por parte del Estado mexicano y que en la revisión, que eso sí hace la Corte Interamericana, revisa cómo se está cumpliendo su sentencia, le dé seguimiento a esta estructura de las causas de por qué se llegaron estas violaciones a derechos humanos y que el Estado mexicano sí cumpla con el deber de sancionar a los responsables. Qué claridad, de verdad, doctor. Era justo lo que necesitábamos esta noche. Eran las preguntas que nos hacíamos en la redacción hoy cuando planeábamos el programa, las que tenemos por acá, y me parece que eres súper concreto, muy puntual, y esperamos darle seguimiento y esperamos contar con tu voz más adelante para darle seguimiento al tema de lo que sea en la Corte Interamericana. Gracias, doctor Javier Cruz Angulo, por estar esta noche por acá. Muchas gracias a ti y a tu público. Gracias, doctor. Bueno, nosotros vamos